Pax. Bienvenido a Radio Pax. Bienvenido a este episodio número 175 de nuestra segunda temporada, donde contamos una vez más con Edgar Pacheco de Eso no dijo Kant, que estará explorando la relación entre el dispensacionalismo y el Talmud y cómo estas creencias pueden impactar nuestra comprensión de la Biblia y la Iglesia. Por eso es importante tener cuidado al considerar estas doctrinas, ya que pueden influir en nuestra visión de Dios y su plan para la humanidad. Prepárate para lo que se viene por delante, que esto se va a poner muy interesante. Bienvenido una vez más a Radio Pax. El propio Donald Trump, y les voy a poner el video ahorita, si me lo pueden poner moderadores, el propio Donald Trump dice, yo no entiendo por qué los cristianos sionistas quieren más a los judíos que los propios judíos. El compromiso de los cristianos sionistas es evidente incluso para el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso sobre la tierra en este momento. No estamos diciendo mentiras. Yo sé que tienen que hilarizar, yo sé que tienen que simplificar, infantilizar los datos, porque efectivamente son chocantes. Pero sí, hay una guerra en Medio Oriente por el desmedido apoyo ciego, porque no es un apoyo crítico, porque ni siquiera se permite criticar esa vaina. El desmedido apoyo que se le da al Estado de Israel del brazo ideológico que es el sionismo evangélico. Y de hecho, no es la primera vez que alguien se los va a decir. Hay más sionistas evangélicos cristianos que judíos. Entonces, es imposible no hablar de esto. Yo sé que les molesta, yo sé que les enoja, yo sé que lo quieren hilarizar, yo sé que lo quieren tomar con risas, yo sé que los humos a veces se levantan muchísimo y quisieran que ya se bajaran los humos, pero ¿cuándo van a poner de su parte? O sea, ¿por qué siempre nosotros tenemos que ceder? Edgar, ya cállate. Edgar, ya no hables. Mira, que eras división. Siempre es lo mismo, que Edgar se calle, pero nosotros seguimos nuestro camino. No, eso no va a pasar. Esta vez no. Queremos cambios. Queremos que saquen esa basura de nuestras iglesias. Queremos que, sobre pretexto de que son pastores, pueden hablar toda esta bosta sin que nadie les corrija. Queremos que cambien esas cosas. Y yo no veo cambios. Yo no veo cambios en esto. Yo lo único que veo es que obviamente hay impacto con lo que se está diciendo y de alguna otra forma quieren que se calle, ¿no? Pero no podemos callarnos, porque hay mucha gente que se está dando cuenta. Entonces, la tercera cosa que dice ahí, la palabra renfanita les ha golpeado muy duro y se quejan mucho de ella porque dicen, has metido a todos los pentecostales ahí. No, no es cierto. Es falso. Es totalmente falso. Si hay un canal que ha defendido a los pentecostales, he sido yo. Y si ha habido un canal que hace eco del etos pentecostal, he sido yo. Lo que pasa es que ustedes adhirieron al renfanismo como un elemento pentecostal, porque ignoran que el dispensacionalismo ni siquiera nació en el pentecostalismo. Ustedes lo adhirieron voluntariamente al pentecostalismo y ahora piensan que es un elemento sine qua non del pentecostalismo. Y no, es falso. Te han mentido también en eso. El dispensacionalismo no es un elemento sine qua non del pentecostalismo. Usted puede ser pentecostal y pactual. El problema es que ustedes, cuando se ataca el dispensacionalismo, obviamente, como no pueden defender esas tonterías que hablan, quieren meter a los pentecostales y crear alianzas pentecostales, pero es que los pentecostales no están obligados a creer eso. El distintivo del pentecostalismo es la neumatología, no el dispensacionalismo. El dispensacionalismo nació de Scofield y Derby, y ellos no eran pentecostales, eran anglicanos y presbiterianos. Fueron expulsados de sus congregaciones por ir en contra justamente de la escatología histórica. Lo que pasa es que no quieren que hablemos de estas cosas porque sienten que los pentecostales están siendo atacados. He dicho otra cosa. También es verdad, les guste o no les guste, que en el pentecostalismo han surgido los más grandes excesos y ustedes no se pueden quedar de ojitos cerrados y decir, no, es que G.J. Avila evangelizaba. Sí, G.J. Avila evangelizaba, pero también de una falsa profecía, el rapto, de que él se iba a quedar y que él no se iba a morir sin ver el rapto. Entonces, lo único que estamos haciendo es equilibremos la balanza y señalemos dónde están los errores para no seguirlos cometiendo. El dispensacionalismo, que supuestamente nosotros nunca atacamos el dispensacionalismo, yo no lo veo predicado por ninguna parte. Yo lo que veo es renfanismo puro y duro. Un compromiso ciego con el Estado de Israel que ha ido acrecentándose en nuestras iglesias hasta el punto. Yo ayer me sorprendí, por ejemplo, de este muchachito que subió, que venía de la iglesia Alduchin, que dijo, ahí ya se celebra Sukkot.
Sukkot es una fiesta judía. Y Sukkot es una fiesta que celebran las raíces hebreas como un distintivo de su naturaleza de ser de las 10 tribus perdidas. ¿Qué rayos está haciendo el Duchin celebrando Sukkot? Entonces nos vuelven a dar la razón. ¿Sabes por qué está celebrando Sukkot? Porque del dispensacionalismo a raíces hebreas hay un pasito así. Porque si empiezas a incorporar todos los elementos distintivos del judaísmo, la pregunta lógica que sigue, ¿y por qué no incorporamos el judaísmo directamente? Ahora, muchos no se atreven a dar el paso al judaísmo y entonces dan un brinquito a raíces hebreas. Y entonces empiezan a llamarse judíos. Vea usted otro de los elementos de este movimiento, cómo ha ido mutando. De repente todos son judíos. Ayer Gutiérrez está diciendo, tenemos que regresar a nuestra tierra. Gutiérrez es cubano. Y de repente lo empezamos a ver también. Daimon es judío, Bolaines es judío, Gutiérrez es judío. ¿Por qué? Porque el compromiso al tener todos estos elementos distintivos del judaísmo, ni siquiera del segundo templo, sino talmúdico, es el siguiente paso de raíces hebreas. Ahora celebrando fiestas de Sukkot en la iglesia de Alduchin. Gutiérrez sale con kipá. Entonces no les hemos mentido. La kipá no es un distintivo del judaísmo del segundo templo. Es talmúdico. El Talmud nació como una rebelión, como una respuesta al juicio del año 70. De hecho, ahorita voy a hablar un poquito de eso, del Talmud. El Talmud surgió como una respuesta de qué hacemos. El Mesías no regresó, nos quitaron el templo, ¿cómo nos reestructuramos? El Talmud es la evidencia del juicio de Dios. Ahora el señor J.P. Martínez manda a la iglesia a leer el Talmud. ¿Por qué se enojan con nosotros? Es más que obvio que ustedes están teniendo un compromiso ciego, desmedido con el Estado de Israel. Irreverente. ¿Qué hacen raíces hebreas? Se cortan el pito. Y siempre encuentran una forma de legitimar todo esto. Gálatas es un compendio de ideas paulinas contrario a todas estas historias. Ellos siempre encuentran la forma de legitimarlo. Porque son bíblicos. Encontraron un verso bíblico. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se molestan? ¿Sabes por qué se molestan? Porque se ha evidenciado que el 80-90% de ellos ya no son dispensacionalistas. Y entonces no pueden bajar bandera, o sea, no pueden retroceder, porque al retroceder estarían reconociendo que efectivamente mutó esta vaina y tendrían que cambiar de opinión, tendrían que cambiar su etos, tendrían que cambiar su forma de ver las cosas, y no lo van a hacer. No lo van a hacer porque esto les ha generado una cierta legitimación dentro de todos esos que pivotean alrededor de ellos. Ahora dicen, pero no todos los pentecostales. Bueno, yo quiero entonces que ustedes como dispensacionalistas salgan y enseñen el dispensacionalismo clásico, porque a ver, no todos los pentecostales siempre dicen, sí, pero quien le abre las iglesias a David Diamond fueron ustedes, no fueron los presbiterianos, no fueron los luteranos, no fueron los anglicanos, ¿verdad? No fueron los bautistas ni los metodistas los que le abrieron las iglesias a David Diamond para que dijera toda la sarta de tonterías que enseña que ustedes llaman dispensacionalismo clásico. Fueron ustedes. Háganse cargo de las cosas que ustedes han creado. No fueron los anglicanos, ni los luteranos, ni los presbiterianos, ni los bautistas, bueno, algunos quizá, ni tampoco los metodistas los que le abrieron las puertas a Bolaines. Estuve yo en Texas hace poco y platicaba con el pastor y me dijo, un día invitamos a Bolaines a la iglesia. Quedamos asustados de las barbaridades que habla. Acto seguido invitamos a Rufat. No fuimos nosotros, fueron ustedes. ¿Por qué les cuesta tanto aceptarlo, caramba? Les estamos haciendo un bien para que no vuelvan a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque ustedes van a heredar las iglesias. ¿Qué quiere decir? Que la siguiente generación es la que va a quedar al frente de esas iglesias. Los que están siendo formados en los institutos hoy tienen una media de edad. Ellos van a heredar esas iglesias. Ellos van a estar al frente de los púlpitos para que no vuelvan a cometer los mismos errores. Entonces, les guste o no les guste, las caras visibles del formato dispensacionalista no han sido la teología de Baal o la teología de Pentecost o la teología de Schaeffer. Han sido Gutiérrez, ha sido Garilí, ha sido Bolaines, ha sido Alduchin. Son iglesias que giran en torno a la profecía. Es más, de ahí mutaron a los famosos ministerios proféticos. Tú entras a una de estas iglesias y ya no sabes qué carambas es, si pentecostal, si carismático, si neopentecostal, si raíces hebreas, porque es una mezcolanza de todo, ya no tienen una distinción. No se distingue qué rayos son.
Es un desastre. No fuimos nosotros. Y entonces quieren venir y decir, pero nosotros sí evangelizamos. Pero es que a estas alturas de la vida, a mí me cuesta trabajo que no entiendan que cuantitativo y cualitativo son cosas distintas. O sea, ¿de qué sirve evangelizar a una persona si le vas a meter a un culto de adoctrinamiento pro Israel? Ya son muy pocas iglesias pentecostales donde la Biblia se predica de forma sistemática, exegética. Sí, sí hablan de Cristo una vez allá cada 2, 3 meses, en Semana Santa, en Jueves Santo, Viernes Santo, las 7 palabras y hagamos una obra de teatro. Pero ya son muy pocos los pastores que, por ejemplo, como Semilla de Mostaza, ¿no? Que se propone estudiar todo el libro de Mateo en todo el mes o en todo el año. Ya son muy pocas iglesias las que hacen eso. Y no estoy diciendo que tengan que adoptar una metodología así como esa iglesia, por dar un ejemplo. No, estoy diciendo que ya no hay un compromiso con eso. Ya no hay una intención con eso. La intención es que el mundo ruede y a ver qué va saliendo. Y se van montando a la moda que va surgiendo. Entonces es muy peligroso lo que está sucediendo. Y miren, igual ustedes no van a cambiar de opinión. Yo sé que no van a, los boomers no cambian de opinión, se los he mostrado una y otra y otra. Ellos no cambian de opinión. Ellos se mueren y quieren dejar su semen ideológico. Bueno, nada más no se quejen cuando la propia iglesia que forma parte de la sociedad, porque la iglesia, a ver, la iglesia está conformada por individuos que militan en la sociedad su vida día a día y van y se integran a la iglesia, en el culto privado, en el culto público. Nada más no se quejen cuando algunos de estos hermanos le digan, yo ya no quiero creer esas vainas. Ayer le marqué yo a una iglesia presbiteriana aquí en la ciudad. Les comento que lo que dije ayer es muy cierto. Voy a tratar de hacer un posgrado en el seminario de Westminster para tratar de meterme de lleno al tema calvinista. Yo no voy a ser un calvinista que utilice mi canal para vender calvinismo. Yo creo que va a seguir mi misma línea ecléctica, haciendo apologética, pero con una robustez un poco más amplia. Y marqué a una iglesia presbiteriana aquí en la ciudad y le hice 3 preguntas. Primero, ¿cuál es la línea teológica que siguen? 2, ¿adhieren a alguna confesión? Y 3, apoyan algún tipo de movimiento LGBT, etcétera, etcétera. Y el pastor fue muy puntual. Aquí nos guiamos por el Catecismo Menor de Westminster, por la confesión de Westminster, el Catecismo Menor y el directorio de culto, me dijo. Pertenecemos a la iglesia, ¿cómo me dijo? Presbiteriana, que no está asociada a ningún movimiento LGBT y usamos la predicación exegética. Oigan, uno ya tiene que preguntar esas vainas, de verdad. Uno ya tiene que preguntar esas vainas porque efectivamente uno no sabe dónde va a terminar, ¿no? Impresionante. Pero bueno, ahí está el comentario de Isaac. Isaac, no sé si estés aquí en el canal, pero si es así, quiero felicitarte por ese comentario tan atinado. Y volvamos al punto renfanita. Ellos pueden estar muy molestos por el punto de renfanitas, pero creo que si fueran honestos, deberían de agradecerme. Porque la palabra renfanita les ha dado la oportunidad de separarse. Yo no soy renfanita. Sin embargo, se enojan porque saben que sí los identifica plenamente. Plenamente los identifica. Por eso se enojan. Pero no se enojan cuando alguien dice neopentecostal, ¿verdad? Hasta agradecen. ¿Verdad que sí? Agradecen y dicen, sí, yo no soy neopentecostal, porque saben que el neopentecostalismo tiene distintivos muy particulares que ustedes no comparten. El ministerio de los apóstoles y profetas, las nuevas profecías, el asunto de la guerra espiritual, el evangelio de la prosperidad, ustedes no lo comparten y siempre que se habla del pentecostalismo ustedes dicen yo no soy neopentecostal. Sin embargo, cuando se habla del dispensacionalismo ustedes no tienen ningún problema, en cambio se enojan cuando yo digo renfanismo es un compromiso ciego con el Estado de Israel hasta el punto de andar viendo profecías, convertir las iglesias en centros de adoctrinamiento, meter todos los elementos distintivos del judaísmo de talmúdico, ponerse kipá y llamarse judío. Ahí no se enojan. ¿Sabes por qué? Porque ahí están gente que está atravesada, que los tiene así, mira, los tiene agarrados. Bien. Vamos a entrar a un tema bastante espinoso, hermanos, y les pido de verdad mucha discreción, porque voy a empezar a tocar cosas que pueden herir la sensibilidad de algunos de ustedes, pero hay 2 cosas que usted se tiene que preguntar en esto. A ver, si nadie creyó esto que ellos creen, los dispensacionalistas, que es el asunto de la pausa, que es el asunto de la segunda venida de Cristo en 2 fases, que es el asunto de la separación de Israel y la iglesia, si nadie creyó esto en la iglesia por 2000 años, ¿de dónde surgió? Bueno, cuando usted empieza a investigar se da cuenta que surgió efectivamente de Derby y Scofield, que tomaron sus ideas de 2 sacerdotes jesuitas, Lacunza y Rivera, tradujeron sus obras, las expandieron a través de la Biblia de las notas de Scofield y terminaron en la mayoría de las iglesias evangélicas.
Cuando usted empieza a atar cabos, dice, ¿de dónde rayos surgió esta vaina? Y se da cuenta de dónde viene, de los jesuitas que estaban en contra de la reforma y que querían quitarle básicamente, limpiarle la carita al Papa y transmitir la culpa a un ser en el futuro, que es el famoso anticristo que ellos están esperando, pues te das cuenta de que hay cosas muy, muy, muy particulares, ¿no? A mí me sorprendió mucho, y lo he dicho en otras ocasiones, que muchas de las cosas que creen los dispensacionalistas es lo que profesa abiertamente el Talmud. ¿Eh? De hecho, por eso yo entiendo perfectamente que ahora te sugieran leer el Talmud. Porque entre el Talmud y lo que ellos creen es exactamente lo mismo. Se enojan porque les decimos talmúdicos, por supuesto, porque el Talmud es una obra donde se desprecia a nuestro Señor Jesucristo y se dice en Gitín 57a que está ardiendo en heces, que María, la madre del Señor, fue violada. Ahora han querido limpiar todo este tipo de cosas para librarse efectivamente de la persecución, como desde el siglo IV y siglo V con el asunto del Toledo Yeshu, que fue la explicación que ellos dieron a qué había pasado con Jesucristo. Ahorita se las voy a leer lo que ellos dicen de Jesucristo. Pero quiero que sepas algo. El Talmud nace como una evidencia del desprecio de Dios en el año 70, el juicio de Dios de Mateo 24 sobre esa tierra, sobre ese templo, sobre ese sistema. De hecho, el propio Talmud dice que 40 años antes de la destrucción del segundo templo ya se veían señales, signos de que efectivamente Dios estaba a punto de rechazar ese sistema. Como dice Hebreos, estaba a punto de desaparecer. Desaparece plenamente en el año 70. Por eso actualmente no tienen templo, no tienen sacrificios, no tienen arca, no tienen sacerdote, no tienen tribus, no tienen nada. Y por eso tienen que parchar el asunto del regreso de los judíos a Israel, porque no regresaron los judíos a Israel. Hay más judíos en Nueva York que en Israel. Y han tenido que estar en guerra 25 años, lo cual no va concorde a las profecías, porque las profecías de Jeremías y Ezequiel, supuestamente que es la que ellos usan, dice que tendría que haber paz. Pues no hay paz. Han parchado las profecías, han metido pausas. Ayer Oseguera metió como 37 pausas en el discurso. ¿Verdad? Él metió como 37 pausas. Hay una pausa aquí, hay otra pausa acá, hay otra pausa acá. Entonces, ¿bajo qué criterios se establecen esa hermenéutica? Bajo sus propios criterios. Es decir, cuando algo no les conviene, dividen la profecía, encuentran una pausa, dividen el pacto mosaico del Abrámico, dividen a la iglesia de Israel, meten esto por aquí, bajo sus propios criterios. Si tú le preguntas, bueno, ¿y de dónde sacaste que aquí hay una pausa? Pues inventan algo para explicarte por qué hay una pausa. Es una hermenéutica trucha, es una hermenéutica convenenciera, es una hermenéutica infalciable. No hay forma que le ganes al sistema porque el sistema es la propia persona que interpreta, así tal cual. O sea, si tú, por ejemplo, dices a Gutiérrez, ¿de dónde caramba sacaste la pausa? Ahí en Ezequiel 37. Dice que primero la nación tiene que regresar muerta. ¿De dónde sacaste eso? Pues que el criterio es el propio Gutiérrez. O sea, son como mini papas que ellos le van dando la explicación más conveniente al texto. Es infalciable porque si ellos no le dan esa explicación al texto, el texto se desmorona, se derrumba. Por eso el dispensacionalismo tiene elementos sine qua non. Es como un castillo de naipes. Si tú quitas la pausa de las 70 semanas, todo el sistema colapsa. Entonces, primero tienes que creer la pausa para que el sistema funcione. Si tú lees el texto de forma cronológica y lo entiendes de forma como un todo común, el dispensacionalismo no existe. Bueno, la iglesia por 2000 años leyó el texto así. De repente aparece Gutiérrez y te dice, no, aquí hay una pausa. ¿Bajo qué criterios se encontró la pausa? Bajo sus propios criterios. Por eso es peligroso cuando uno anda escuchando personajes que surgen de la nada, como Ken Wilson, que ahora quiere cargarse toda la teología latina, surgen de la nada y te dicen, así tiene que ser. ¿Bajo qué criterios? Bajo nuestros criterios. Entonces no es que no tengan una tradición, ellos tienen su propia tradición. Luego no se enojen cuando les decimos, es una tradición moderna que ustedes inventaron. Nadie leyó así la Biblia jamás. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la iglesia en su conjunto es fuente, columna y baluarte de la verdad. Ustedes se van a dar cuenta efectivamente cómo ellos tienen que romper con la eclesiología histórica. Ellos tienen que situarse en un punto y en un vacío histórico en donde todo mundo está equivocado hasta que aparecen ellos. Igual como lo hacen los testigos de Jehová con Charles Russell, igual como lo hacen los adventistas con Elena White, igual como lo hacen los mormones con Joseph Smith, igual como lo hacen los unicitarios con esta señora que desquiciada de Arroyo Seco. O sea, se aíslan de la iglesia por 2000 años, dicen, ¿saben qué? Toda la iglesia estuvo equivocada. Encontramos una manera nueva de interpretar el texto. Eso es dispensacionalismo. El dispensacionalismo no es pretribulacionismo histórico. Porque dicen, es que los padres hablaban de un milenio. Sí, pero una cosa es hablar del milenio literal, los quiliaístas, y otra cosa es hablar lo que el dispensacionalismo futurista cree. Nadie en la historia creyó lo que ellos creen. Alguien dijo, bueno, ¿y entonces qué tiene de malo, no? Que hayan descubierto con nuevas investigaciones, etcétera, etcétera. Bueno, es que tendríamos que remodelar el quehacer teológico de la iglesia, que ya está sustentado bajo un magisterio y bajo una forma pedagógica y metodológica. Por eso yo siempre le digo a Rudy, si no, el problema no es que me critique, no se enoje porque le criticamos a Moore y su provisionismo. Preséntenos una teología sistemática. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Nada. Tirar el calvinismo y ya, se acabó. Tienen un pleito con los calvinistas. Ok, está bien su pleito con el calvinismo y con Edgar Pacheco, pero ¿qué nos presenta usted?
¿Qué nos presenta? Nada. Entonces, no, si el problema no es derribar yo puedo agarrar un mazo y tirar aquí la casa. El problema es construir. Y la iglesia por 2000 años ha construido una forma de entendimiento. La teología tiene que integrarse plenamente con todas sus áreas. O sea, si yo de repente me cargo la soteriología, pues me cargo por antonomasia la neumatología, porque soteriología y neumatología van de la mano. Y si me cargo la neumatología, me cargo la eclesiología, porque el Espíritu Santo actúa sobre la iglesia. Y si me cargo la eclesiología, me cargo, por supuesto, la escatología, porque la escatología está asociada al devenir de la iglesia. Entonces me cargo toda la teología. Yo no puedo simplemente decir, rechazo esto. No, si es que destruir es fácil. Ustedes pueden destruir, pero ¿cómo construyen? Ese es el detalle. Entonces, todos estos sistemas novedosos, periféricos, a nadie nos sorprende que surjan. De hecho, a mí me persiguen, ¿no? Me atacan porque defiendo la posición histórica, la que ha sido creada por 2000 años. Entonces, sí, tenemos que decirle a las personas, no, a ver, que usted cambie de opinión no es lo malo. Usted puede cambiar de opinión. El problema es qué opinión tiene ahora. Porque si yo, por ejemplo, hoy soy arminiano y mañana me hago testigo de Jehová, pues no es compatible, ¿no? El provisionismo es incompatible con la teología latina. El dispensacionalismo es incompatible con la teología histórica. Mira, por ejemplo, viene acá, ¿no? Viene Marvin. Este es un clásico. Marvin, sin foto, un tipo ahí sentado en un sillón, el borracho. Entonces, te vamos a librar de este tedio de tener que escucharme, Marvin. Ve, escucha ya a tus adalides, que muy probablemente son cuentas falsas del pastor adúltero. Entonces, el problema no es destruir, gente. Ese no es el problema. Destruir puede hacerlo cualquiera, ¿no? Todos podemos destruir. Construyan. Construir es lo difícil. Construyan. Eso es lo complicado. Eso es lo difícil. No, agarrar el libro de Calvino, ¿no? Y hacerle ahí un jueguito. Mira, Calvino aquí es una basura. Eso es fácil. Calvino escribió ese libro, por ejemplo, el Instituto de la Religión Cristiana, mientras estaba siendo perseguido y mientras la Reforma Protestante necesitaba un compendio de ideas para defenderse de Roma. No, Lutero aquí asesinó gente. No, eso es fácil. Destruir es fácil. Construir es lo difícil. Yo quiero que construyan como Melanchthon, los loci comunes. Yo quiero que agrupen en toda una teología holística como lo hizo el luteranismo, con el libro de Concordia, con el catecismo mayor, el catecismo menor. No, destruir es fácil. Construir no. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El Talmud surge como una evidencia de la destrucción del segundo templo. Intentan reagruparse. Yohanan Betzakit, creo, este rabino que negocia con Vespasiano, lo meten en un ataúd, se va a Jamnia, funda la famosa escuela de rabinos. Ahí surge el rabinato fariseico porque la clase saducea de los sacerdotes había desaparecido. Anás, Caifás habían desaparecido. Que por cierto, Anás, que era el sumo sacerdote, pues vivía bajo la sombra de Caifás, que era el yerno de Anás. Ustedes saben que ellos no vieron la destrucción del segundo templo, se los cargó el payaso antes del 70. Esa clase sacerdotal saduceica desapareció, por eso el rabinato es fariseico, es la interpretación fariseica. Por eso tú no encuentras en el Talmud interpretaciones saduceas, son fariseicos. Es la clase dominante. Tampoco vas a encontrar grupos minoritarios como los caraítas, ¿no? Que no creen básicamente en el Talmud, ellos creen solamente en la Torá. Bueno, desaparece esa clase política y surge el rabinato con las sinagogas y reinterpretación del Antiguo Testamento. Ya no tenemos templo, ¿qué rayos vamos a hacer? En vez de lamentarse, como dice la Biblia, en vez de llorar y darse cuenta dónde habían fallado, redoblaron la apuesta y fundaron un nuevo movimiento, que es el movimiento rabínico, que ahora se sustenta sobre las sinagogas. Las sinagogas ahora son los centros de adoctrinamiento de este sistema rabínico donde no hay sacrificios, no hay sumo sacerdote, no hay ley, no pueden cumplirla, no hay nada, y es la evidencia efectivamente de que se rebelaron. De hecho, muchos judíos que estaban reconociendo a Jesús eran expulsados de las sinagogas. Y por eso se elabora en el siglo III, siglo IV, que es más o menos cuando se da la compilación del Talmud babilónico, se elabora efectivamente el asunto del Toledo Yeshu, que va a circular en toda la Baja Edad Media para responder quién era Jesús, porque muchos judíos se estaban convirtiendo. Entonces redoblan la apuesta y dicen, ¿quién es Jesús? Y ahorita te voy a decir cuál fue la respuesta que ellos dieron. Por eso en el Talmud dice que Jesús está hirviendo en excremento porque fue crucificado en la víspera de la Pascua. Nada más que obviamente eso les causa mucha controversia a la gente y entonces tienen que ocultarlo. No, es anacrónico, no es así. En realidad, sí es así. Los judíos de larga data aborrecen a Jesús. Es la piedra con la que tropezaron, como dice la Biblia en Primera de Pedro. Ellos tropezaron con esa piedra y hasta el día de hoy no tienen Mesías. Por eso en el 135 viene la revuelta de Bar Kokhba y se le pone el mote a Bar Kokhba de Mesías.
fracasan, no es el Mesías, termina muerto y terminan expulsados. Ahí en el 135, después de la matanza del 70, en el 135 los judíos ahora sí son desparramados por todas partes, algunos se quedan a vivir ahí, se asimilan, pagan el impuesto a los romanos, en el siglo VI se arabizan, otros se hacen cristianos, y esa zona termina llamándose Aelia Capitolina y Siria-Palestina. ¿Para qué? Para que los judíos no vuelvan jamás a habitar en esa zona. Entonces van pasando los siglos, van pasando los milenios, y en 1948 ellos regresan bajo el auspicio de la Gran Bretaña, de la Primera Guerra Mundial, regresan a esa tierra y ahora están remodelando Medio Oriente para cumplir sus ideas del Gran Israel, ¿no? Que abarca justamente las profecías de Guti, que son desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Aunque la Biblia dice que ya poseyeron esa tierra, no la han poseído. ¿Cómo le haces para saber eso? Bueno, pues haces malabares, haces acrobacias, pero ellos no han poseído esa tierra, la tienen que poseer. Entonces todo tiene que ver con la tierra. A Dios lo único que le importa es la tierra, un pedazo de piedra que en el Nuevo Testamento la Biblia dice que está esclava, ¿no? Y no produce hijos de esclavitud y los hijos que produce son hijos de Agar. La nueva Jerusalén que nosotros esperamos y que esperaba Abraham no era ese pedazo de tierra, desciende del cielo, dice engalanada. La nueva Jerusalén es Cristo, por supuesto, por eso no tenemos templo, porque Cristo es nuestro templo. A ellos no les importa esa vaina. Ellos quieren tierra, la roña, los 27 kilómetros, dice Guti, ¿no? Cada piedra, y la tierra también es de él porque él es judío. ¿A qué voy con todo esto? La explicación de qué pasó entonces es importantísima, porque si las 70 semanas ya se cumplieron, entonces ya no hay otro personaje que pueda cumplir el asunto del Mesías. Y los judíos lo saben. Por eso los judíos intentaron integrar a su devenir explicaciones variadas, el asunto de Metatrón, el asunto de los Targumines. ¿Cómo explicamos el asunto de que el templo se nos destruyó y en Daniel dice que el Mesías tiene que morir antes de la destrucción del santuario? ¿Cómo lo explicamos? No podemos explicarlo, porque si no es Jesús, ¿quién rayos es? Y le fueron apostando, no, pues fue Onías, pero Onías no calza con la cronología. No, pues fue Herodes Agripa, sí, pero Herodes Agripa no calza con la cronología. No, pues entonces fue Bar Kokhba, pues Bar Kokhba es del 135 y el templo ya ha sido destruido. Entonces, como no calza, ellos tuvieron que vilipendiar a Jesús, redoblaron la apuesta para que se cumpla lo que dice la Biblia, de que bebieron la ira del Señor en el año 70 para cumplir Mateo 24. De hecho, voy a hacer un programa mañana de Mateo 24, porque si Mateo 24 no se cumplió, no hay razón para que tú seas cristiano. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si Mateo 24 no se cumplió, no hay razón para que tú seas cristiano. Porque Jesucristo dijo, de hecho, este argumento lo utiliza Bernard Russell, que fue uno de los ateos más importantes del siglo XIX. Hay dos cosas que Jesucristo dice en Mateo 24. Una de ellas es, ustedes los que están aquí no morirán sin antes ver la venida del Hijo del Hombre. Y la segunda cosa que Jesucristo dice ahí en Mateo 24 es, esta generación no pasará, hablándole a ellos, sin que vean todas las cosas cumplidas. Si Mateo 24 no se cumplió, Jesús mintió. Y ellos lo saben, ellos saben eso. La única forma de leer Mateo 24 y salvar el Nuevo Testamento y la figura de Jesús es leerlo de forma preterista. Si lo lees de forma futurista, te cargas a Jesús. Y sabes, por eso ellos tienen que decir, no, decía esta generación, la generación futura. No está hablando de una generación futura. En el griego no existe eso. Y lo sabía muy bien Bernard Russell. ¿Y sabes quién cayó en el mismo error? C.S. Lewis. C.S. Lewis también dijo, bueno, esta es la evidencia de que los evangelios fueron escritos por personas humanas y que a veces cometían errores. No hubo ningún error. Si tú tienes un compromiso con la exégesis del texto, es clarísimo lo que Jesús está diciendo ahí. Ustedes, los que están aquí, no terminarán de darle la vuelta a todas estas sin que vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y si usted lee Mateo 24 de forma futurista, como lo lee Guti, como lo leen todos ellos, usted se ha cargado el Nuevo Testamento y se ha cargado a Jesucristo. Usted no tiene razón para ser cristiano. Así que mañana yo voy a hacer una exégesis de Mateo 24 y le voy a mostrar por qué la lectura preterista parcial es la mejor forma de leer Mateo 24, pero es que ¿sabes qué pasa? Que la lectura preterista parcial se carga el dispensacionalismo. Y si se carga el dispensacionalismo, entonces se carga el asunto de que tiene que tener un tercer templo y otra destrucción y todas esas vainas que ellos han inventado. Así que háganse cargo de esta vaina, ya lo voy a analizar. Pero ahora vamos a entrar al asunto de cuál fue la explicación rabínica de qué le pasó a nuestro Santísimo Señor, ¿no? Claro, en ese tenor, lo que pasa es que ellos no se hacen cargo de las consecuencias. En ese tenor Jesús sería un falso profeta. De hecho, yo leí cuando estaba en... No les voy a dar el nombre de la página, que la consulté muchísimo tiempo. Hay una página que
la inició John Loftus. Él fue discípulo de William Craig. Y se citaba mucho a Bart Ehrman. Y ustedes saben que Bart Ehrman pues, es un erudito, un escolar del Nuevo Testamento. Y él dice eso. Bart Ehrman dice, la evidencia de que Jesús fue un falso profeta fracasado está en Mateo 24. No solamente en la oración de, ¿por qué me has abandonado? Sino también en el asunto de que ustedes los que están vivos no morirán sin antes ver la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice Bart Ehrman. Y eso lo dice John Loftus. Y eso lo dicen la mayoría de los ateos. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente los futuristas tienen que lidiar con ese pasaje. Ellos tienen que lidiar con ese pasaje. Y vayan ustedes a leer a Bernard Russell. Dice exactamente lo mismo. Dice, yo trato a Jesús como se me presenta en los evangelios. Y en los evangelios se me dice que esa generación a la cual Jesús le está hablando no iba a morir sin ver a Jesucristo viniendo en las nubes. Entonces aquí hay de dos. O Jesucristo vino en las nubes, como lo dice la Biblia, o Jesucristo mintió. Ah, ok. Entonces Jesucristo viniendo en las nubes no significa lo que dicen los futuristas. Bueno, ya lo vamos a ver mañana. Y ahí se van a dar cuenta lo sólido que es la postura preterista parcial y por qué efectivamente el preterismo parcial destruye no solamente al futurismo dispensacionalista, sino destruye al judaísmo. No hay forma en que ellos puedan defenderse. Porque si Jesucristo no cumplió las profecías, entonces ¿por qué no tienen templo? ¿Por qué rayos no tienen templo? Entonces, fíjese hasta dónde se compromete. El futurismo termina siendo a Jesús mentiroso. Yo me acuerdo que mi pastor decía, cuando dice que verán al Hijo del Hombre viniendo en la gloria, es que los llevó 3 días después al monte de la transfiguración y ahí se cumplió. No me venga con payasadas. Está hablando, por supuesto, del juicio venidero a Jerusalén. Todo el texto de Mateo 24 habla del juicio a Jerusalén. Cuando veas a Jerusalén rodeada, dice el texto. Cuando veas al desolador, como dijo el profeta, está citando a Daniel. Es más, está citando el día de la prevaricación, el día de la venganza de Deuteronomio capítulo 32. El mismo texto en Hebreos capítulo 10 dice, se cumplió el día de la venganza de Deuteronomio 32. Pero si Jesús no estaba hablando del juicio a Jerusalén, entonces ¿por qué nos habla de Juan Bautista como Elías? Elías es una alusión de Malaquías capítulo 4. En Malaquías capítulo 4 se nos dice que Elías viene, con él viene el juicio. ¿Y por qué entonces Elías hablaba justamente de el hacha ya está a la raíz? Tienen que hacerse cargo de todo eso. Es obvio que Jesucristo no está hablando del monte de la transfiguración y de que lo vieran resplandeciente. Está hablando del juicio. Cuando el Sanedrín, por ejemplo, en esos 6 juicios injustos que le hacen a Jesús, le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Jesucristo cita a Daniel. Y verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Está haciendo el eco de Daniel que se presenta ante el anciano de Días. El Sanedrín sabía lo que Jesús estaba diciendo. Se está cumpliendo esta profecía ante ti. El Sanedrín se rasgó las vestiduras. Estaba prohibido en Levítico. El Sanedrín no debe rasgar sus vestiduras si no quiere caer del sacerdocio. Jesucristo está citándole al profeta Daniel. Lo que tú estás viendo, verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Lo que tú estás viendo es el cumplimiento, el cierre de este sistema. Ellos sabían efectivamente lo que Él les estaba diciendo. Verás al Hijo de Dios vindicado. Verás que mi sacrificio cesará con el tuyo. Verás que yo soy el Hijo de Dios. Verás que todo lo que se dijo de mí es verdad. Tuviste tu última oportunidad de creer y me rechazaste, me golpeaste, me crucificaste. Si Jesucristo no cumplió las profecías de Mateo 24, entonces, gente, avienten todo y vámonos a la roña. Yo no voy a andar haciendo tonto con esto. Si Jesucristo no regresó en las nubes, como dice ahí el texto, si no cumplió ese pasaje, entonces usted no tiene razón de ser cristiano. Jesús es un mentiroso, Jesús es un falso profeta y usted se está engañando. O estaba hablando del juicio. Y encontramos, por ejemplo, en Isaías en el capítulo 13, que cuando se habla de juicio de Babilonia, dice que Dios viene en las nubes, ¿verdad? Y Jehová monta las nubes para juzgar a Babilonia. Y cuando se habla en Ezequiel, por ejemplo, del juicio de Egipto, se dice que Jehová cabalga en las nubes, ¿verdad? Para juzgar a Egipto. Y cuando se habla, por ejemplo, de la destrucción, se habla de señales en el cielo no resplandecerá, la luna se apagará, el sol se oscurecerá. Se dice de Babilonia y eso no sucedió literalmente, ¿verdad? Y lo aceptas. Se dice también del juicio de Egipto que no sucedió literalmente y lo aceptas. ¿Y por qué lo de Joel 2, capítulo 28 no lo aceptas? Que dice Pedro que se cumplió. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y el cielo no dará su luz y el sol no resplandecerá. ¿Por qué no lo aceptas? Ah, porque tú tienes una lectura dispensacionalista hiperfuturista. Claro que se cumplió.
Cuando Jesucristo dijo, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, estaba haciendo eco del profeta Daniel. Por eso Jesucristo, cuando está hablando en Mateo 24, dice, esto es lo que dijo el profeta Daniel, el que lea entienda. Y cuando los apóstoles escucharon, dijo, entiendo. ¿Cuál fue entonces el asolador? ¿Cuál fue entonces el destructor? Tito en el año 70. Y por eso les dijo, cuando ustedes vean a los ejércitos rodeando Jerusalén, huyan. No se está hablando de una Jerusalén futura para que salgan corriendo, le está hablando a ellos, se cumplió. Ellos huyeron a Pella. Ellos se fueron, nos lo dice Eusebio. El más grande historiador de la iglesia cristiana nos dice que efectivamente se fueron de Jerusalén. No había cristianos en Jerusalén, ellos huyeron y se refugiaron en Pella. ¿Se cumplió o no se cumplió? Habrá 10 reyes, exactamente. Roma efectivamente le dio indulto a ciertas zonas para que marcharan con ellas contra Jerusalén. Serán días horribles, 1 millón de muertos, dice Josefo. Se comían literalmente a los bebés. El asedio fue brutal. Si Dios no acortara esos días, sería horrible, pero los va a cortar por amor a sus escogidos, sí, porque Dios no ha roto con un pueblo ahí. Se cumplió perfectamente todo. No necesitas un tercer templo, no necesitas ese futurismo extremo, porque si Mateo 24 no se cumplió, tú no puedes ser cristiano. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si Jesús no cumplió Mateo 24, no hay razón de que tú seas cristiano. Tire la Biblia, Jesús fue un falso profeta. Y se acabó esa vaina, o hágase liberal. Invente una nueva interpretación de Mateo 24. ¿Sabes qué pasa? Que esta gente no lee los textos de forma hiperbólica y escatológica, como se trataba justamente en las figuras retóricas de la escatología, de los juicios. Lo leen de forma hiperliteralista futurista. Dicen, pero Jesús tiene que romper el monte de los olivos. Pero Jesús estuvo en el monte de los olivos declarando el juicio a Jerusalén. ¿Usted se imagina que Jesucristo subió por puro gusto al monte de los olivos a decir cuántas veces quise protegerte como la gallina protege a sus polluelos y no quisiste? Y ahí decreta el juicio. ¿Y qué dice Jesús a continuación? De ahora en adelante te cercarán por todos lados. Viene el juicio sobre ti. No es que el señorito quiere ver que se parte el monte porque no entiende el lenguaje profético. Oigan, vamos a subir al monte de los olivos. No, mejor subamos al monte Moriah, al de los olivos. En Zacarías, por ejemplo, dice, he aquí tu rey viene montado en un asno, en un pollino. ¿Tú crees que Jesucristo no sabía esas cosas? Jesucristo cumplió totalmente Mateo capítulo 24. Lo cumplió totalmente. El juicio se llevó a cabo. Y esto lo saben los judíos. Por eso los judíos tienen que solucionar primero, antes de que tengan su tercer templo, ¿por qué no tienen templo hoy? Eso es lo que tienen que solucionar. ¿Por qué no tienen templo hoy? Porque en el profeta Daniel dice que el Mesías tiene que ser cortado antes de la destrucción del templo. Pero es que ellos lo saben. En el Talmud, Yoma 39, Yoma 9, ellos hablan de eso. Y dicen que 40 años antes de la destrucción del templo, en pleno ministerio de Jesucristo en el año 30, las señales ya eran evidentes. La lámpara que representaba la Shejiná se apagaba en la noche. Las puertas que eran enormes se abrían. ¿Y sabes qué también? Que antes de la destrucción hubo un profeta que anduvo por las calles de Jerusalén gritando que el juicio venía. ¡Ay de Jerusalén, ay de Jerusalén! Y esto lo dicen ellos mismos. El sacerdote ya no sacaba en la mano derecha las suertes. El chivo no regresaba con la banda blanca. El sistema estaba a punto de desaparecer. Y esto lo dicen ellos mismos. Así que lo primero que tienen que solucionar por qué se quedaron sin templo. Porque si se quedaron sin templo, se cumplió la profecía de las 70 semanas. Y usted puede leer las 70 semanas como el cumplimiento precioso de que Jesucristo cumplió las profecías de ser el Hijo del Hombre, que la palabra Hijo del Hombre se utiliza más de 32 veces en el Nuevo Testamento. Obviamente que el Sanedrín y obviamente que los judíos estudiados sabían lo que Jesús decía cuando se llamaba el Hijo del Hombre. Hacía referencia a la profecía del profeta Daniel de que el Hijo del Hombre recibiría la gloria al anciano de días. Estaba siendo vindicado. Y por eso los judíos, cuando ven esos pasajes de Daniel y otros pasajes donde se habla de esa interacción entre estos dos poderes en el cielo, ¿sabes qué? Se inventaron a Metatrón en el Zohar, en la Kabbalah, para poder lidiar con esas cosas. Yo estuve platicando ahora con un judío, tuve un debate con él, y le dije, sí, muy bien, tú quieres tercer templo, pero primero dime por qué te quedaste sin segundo templo. Porque en el Talmud babilónico dice que se quedaron sin el templo por los pecados que cometieron. Fornicación, adulterio, ira, idolatría, se quedaron sin templo.
Entonces, ¿cómo rayos van a tener tercer templo si es una nación pecadora? Tienen que solucionar por qué se quedaron sin segundo templo. Y ahí entra la profecía de Jesús. Esta nación rechazó al Mesías. Ahora, ¿cuándo se había visto la destrucción que tuvo Jerusalén hasta nuestros días? Tienen 2000 años, gente. 2000 años en la diáspora. No, ya regresaron. No regresaron. Ellos no regresaron. Hay más judíos en Nueva York. Están esparcidos por... Es más, es que ellos no quieren regresar. Si la profecía de Ezequiel capítulo 37 se cumple, la profecía de Ezequiel capítulo 37 dice, yo los reuniré de todas las naciones, yo los traeré. Entonces Dios falló en su profecía porque no los trajo. Trajo un pedacito, nomás lo metió de la tribu de Judá, cuando en Ezequiel 37 dice que debería ser de las 12 tribus. No hay 12 tribus, la mayoría de ellos serían de Judá. Por eso los de Raíces Hebreas dice que ellos son de las 10 tribus perdidas, igual que los mormones. No se cumplió nada. Lo que se cumplió hasta la última gota fue lo que Jesucristo profetizó en Mateo capítulo 24. Ayer le preguntaron a Gutiérrez, entonces, ¿hay un remanente o no hay un remanente? No les conviene responder eso, porque el remanente está asociado a la elección. Y si es por elección, ya no es por etnia. Y si no es por etnia, se les cae el dispensacionalismo. Porque el dispensacionalismo habla de un judío que está emparentado con Abraham, pero Abraham no es judío. Era de Ur de los Caldeos y era de Irak. Y no hay vindicación con la ley porque Abraham fue justificado antes de la ley. La ley vino 430 años después de Abraham. Este es el gran misterio, que en realidad nunca fue por la ley, por el cumplimiento, por la etnia, por el emparentamiento. Siempre fue por la fe. Abraham fue justificado por la fe, haciendo eco de Romanos capítulo 1 de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y por eso todos los hombres de Hebreos capítulo 11 anduvieron por fe. Nada más que estos quieren promesas por etnia. Entonces pregúntales tú estas cosas. ¿Por qué le llamas pueblo escogido? Ayer le preguntaron eso al señor Oseguera. Y él dijo, bueno, todos ellos se salvarán, nada más que unos 2 o 3 no se salvarán. La palabra pueblo evoca al cúmulo de personas que, forman parte de una nación. El pueblo de México está haciendo eco de los 198 millones de personas que viven en México. El pueblo de Argentina hace eco de las millones de personas que viven en Argentina. El pueblo de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando dices pueblo elegido, estás haciendo eco, por supuesto, de un pueblo en general. Y tú dices que ese pueblo elegido es ese que está allá en Medio Oriente. Sin embargo, ese pueblo elegido se está yendo al infierno. Todas las generaciones anteriores y presentes de ese pueblo se están yendo al infierno. Además, es que como dijo Pablo Iturrieta hoy, la mayoría de ellos ni siquiera creen en Dios, son ateos, son secularistas. Yo que estaba debatiendo, por ejemplo, ahora con este judío, él me dijo esto, fíjense lo que me dijo. Es que tú nos odias, por eso nos persigues, como fuimos perseguidos de Egipto. Y como hemos sido perseguidos en todos lados, como dice Finkelstein, me dijo él. Y yo le dije, si hubieras leído a Finkelstein, sabrías que Finkelstein niega el éxodo. Ustedes no fueron perseguidos de Egipto según Finkelstein. Pero ¿sabes por qué él cita a Finkelstein? Porque ni siquiera son leales a la Torá. Ellos creen que fueron fundados por un mito fundacional, que fue su respuesta. Bueno, si es un mito fundacional, entonces ya no es un elemento histórico, es un elemento retórico. Una explicación retórica para saber por qué rayos están ahí en Medio Oriente. Y si es un mito fundacional, pues se cargaron la Torá. Ajá, el Talmud es cargarse la Torá. ¿Ya lo vas entendiendo? Y por eso tienes a personas como Shlomo Zahn escribiendo, por ejemplo, el mito del pueblo judío, el mito de la tierra de Israel, porque esos mitos se gerencian después de 1948 bajo el estratagema del sionismo. Entonces ellos dicen, pero ¿por qué no podemos apoyar el Estado de Israel? Bueno, porque se supone que el Estado de Israel es un Estado, una nación moderna que se rige por el derecho internacional, ¿verdad? Quiere decir que no goza de privilegios diferentes a los que goza Estados Unidos o a las naciones libres. ¿No es lo que siempre nos dicen con respecto al Islam, a la Sharia, a China? Bueno, se supone que él representa los valores de Occidente y es un Estado-nación moderno, debería regirse por el derecho internacional. Si se rige por el derecho internacional, entonces tú no puedes usar la Biblia para darle privilegios a ese pueblo. Sin embargo, el sionismo utiliza una interpretación bíblica para validarse y justificarse. La tierra, dice Bibi Netanyahu que merecen esa tierra. ¿Por qué rayos quieren esa tierra? Porque la Biblia dice que esa tierra es de ellos. Ya lo vas entendiendo por qué es lo peligroso del sionismo, porque el sionismo crea un Estado-nación especial en Occidente. Pues no es de Occidente, pero crea un Estado-nación en Occidente que debe tener privilegios especiales por las profecías. Y ahorita le voy a decir que esas profecías son talmúdicas, convenientemente, y el Talmud es un rechazo abierto de Jesús. Pero regresemos al asunto del Toledo Yeshu. El Toledo Yeshu fue escrito por allí por varios rabinos entre el siglo IV y el siglo VI, probablemente en Palestina o en Babilonia. Y era la respuesta satírica que los rabinos daban respecto a Jesús de Nazaret, porque obviamente muchos judíos se convertían, y ellos tenían que dar una respuesta respecto a quién es realmente Jesús de Nazaret. Por eso hoy la mayoría de estas personas dicen Jesús ni siquiera fue un profeta. O sea, ellos ni siquiera,
comparten los elementos básicos que tienen otras religiones respecto a Jesús. Tú le preguntas a un budista quién fue Jesús, te va a decir un gran maestro. Tú le preguntas al Islam quién fue Jesús, fue un enviado de Dios. Tú le preguntas, por ejemplo, incluso a algunos secularistas o deístas y te van a decir que sí, que su sabiduría es enorme. Pero si tú le preguntas a ellos, te van a decir, ni siquiera fue un profeta, fue un falso profeta, un hechicero que aprendió magia de Egipto, que engañó al pueblo. Por eso en Gitín, en el Talmud dice que está ardiendo en excrementos mientras se pregunta a Onkelos. Hay personas que están en una fila en el infierno y se pregunta, ¿tú qué hiciste? Yo hice esto. ¿Cuál es tu pena? No, pues que te martillen la cabeza. Cuando llega el turno de Jesucristo, ¿tú qué hiciste? Engañé como Balaam al pueblo de Israel. ¿Cuál es tu pena? Arder en heces por la eternidad. Esa es la cosa que Dios dice en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver. El Tolet Yeshu es una parodia agresiva de los evangelios que describe a Jesús como un impostor, el fruto de una relación adúltera, que aprende magia para engañar a la gente y finalmente muere de manera deshonrosa. De hecho, ¿saben quién hace eco de muchas de estas ideas también? ¿O quién también decía estas ideas? Celso el Pagano. Cuando Orígenes, por ejemplo, se enfrenta a Celso el Pagano dice muchas de las cosas que están en el Tolet Yeshu. Celso también decía estas cosas. Eran cosas que ya se decían desde el primer siglo y las encontramos en los evangelios. A Jesucristo se le considera hijo de fornicación en los evangelios. ¿Cierto o no? Sí. A Jesucristo que resucitó, ellos negaron eso y le echaron la culpa a los apóstoles de que habían rodeado el cuerpo. ¿Cierto o no? Sí. Ok. No tiene valor histórico para estudiar la figura de Jesús, por supuesto, porque es una satirización, es una burla paródica, pero es importante para que tú entiendas las relaciones que ha habido judio-cristianas, es decir, entre los judíos y los cristianos del primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el presente. Ellos no han cambiado de opinión. De hecho, te mostré ayer rabinos que dicen exactamente, tú estás adorando, idiota, a un hombre muerto. Cuando entrevistaron a Ben Shapiro, que lideraba la derecha en Estados Unidos, Ben Shapiro dijo en el canal de Joe Rogan, que es el podcast más grande del mundo, ni siquiera lo consideramos un profeta, es un falso profeta, porque engañó al pueblo. ¿Respecto a qué engañó al pueblo exactamente? Es que tiene que cumplir las profecías. ¿Cuáles exactamente? Tiene que levantar el tercer templo. Primero explícame por qué te quedaste sin segundo templo. Muy bien. En el capítulo 1, en el versículo 1 del Toldot Yeshu, que tú lo puedes encontrar en internet sin ningún problema, dice, libro de la genealogía de Yeshu, hijo de Pandera, hijo de la impureza sexual. Así empieza. ¿Quién era Pandera? Pandera era un soldado romano que dicen que fue el que se acostó con María. Y dicen que se acostó cuando María estaba menstruando. O sea, es una repulsión horrible. ¿Sí? Ok. Dice, pero Miriam, María, atrajo a este villano Joseph Pandera. Después de finalizar el sábado, Joseph Pandera lucía como un atractivo guerrero, miró impúdicamente a Miriam, quien después golpeó la puerta y fingiendo que él era su marido, la violó. Careciendo de testigos requeridos para castigar a Pandera, María quedó embarazada y Johanán, su esposo, el esposo de María, sabía que el hijo no era de él. Pero no pudiendo comprobar la parte culpable, él huyó a Babilonia. En otros escritos, manuscritos más antiguos, dice que él huyó a Egipto. En el capítulo 2 dice, Miriam dio a luz a un niño y lo llamó Yehoshua, Josué, después del nombre de su tío. La corrupción de este nombre dio origen a Yeshu. Es un acrónimo el cual significa Yimach Shemo Usikro, que su nombre y su recuerdo sean borrados. Tú no vas a encontrar que ellos digan Yeshua, jamás. Yeshua de Josué, Salvador, no lo van a decir, Yeshu. Y es más que obvio que utilizan Yeshu de una forma despectiva. Celso el Pagano, miren exactamente lo que decía Celso. Miriam provenía de una aldea judaica y era mujer lugareña y mísera que se ganaba la vida hilando. Y añade que esta, convicta de adulterio, fue echada de la casa por su marido, carpintero de oficio. Anduvo errante de forma ignominiosa y a sombra de tejado en tejado. Dio luz a Jesús, cuyo padre era un llamado Pantera. Lo mismo que decía Celso contra los cristianos. En cuanto a este Jesús, apremiado por la necesidad, se fue a trabajar a Egipto y ahí ejerció habilidades que blasonan los egipcios. Vuelto a su patria, hizo alarde de estas habilidades y por ellas se proclamó a sí mismo Dios. En el capítulo 2, en el versículo 7 del Toldot Yeshu, dice, por lo que condujo a la investigación de cuáles eran los antecedentes de Yeshu. Y encontraron a Rabán Shimeón ben Shetach, quien les dijo que Yeshu era hijo ilegítimo de Yosef Pandira. Y después María admitió lo sucedido.
Entonces, se pone muy desagradable, hermanos, de verdad. Entonces los sabios, seleccionando a un hombre llamado Judas Iscariote, lo llevaron al santuario donde aprendió las letras del nombre inefable como Yeshua había hecho. ¿Sabes qué dice? Que Yeshua aprendió el poder del nombre del tetragramatón que no podía ser dicho, Yahweh. Yeshua descubrió que en el nombre Yahweh, el nombre inefable, si tú aprendías a pronunciarlo, podías hacer magia. Entonces, también esto lo aprendió Judas Iscariote. Y cuando Yeshua fue convocado ante la reina, en esta ocasión también estuvieron presentes los sabios y Judas Iscariote. Y Yeshua dijo, se habla sobre mí, que yo ascenderé a los cielos. Y levantó los brazos como las alas de un águila y voló entre el cielo y la tierra ante el asombro de todos. Y el Iscariote también voló, Judas. Sin embargo, el Iscariote orinó a Jesús, por lo que ambos perdieron su poder. Vea todas las asquerosidades, todas las barbaridades. Judas orinando a Jesús, Jesús aprendiendo magia, María violada, Jesús producto de la violación. Y entonces Jesús contaminado perdió el poder del nombre inefable. Debido a este hecho, los Notzirim, es decir, nosotros, lloran en la víspera cuando Jesús nació. La reina condenó a muerte a Yeshua y lo entregó a los sabios de Israel. Capítulo 2. Cuando trataron de ahorcarlo en un árbol, el árbol se rompió, porque cuando había poseído el poder de pronunciar el nombre, ordenó que ningún árbol lo sostuviera. Pero él no había podido pronunciar la prohibición en los tallos de algarrobo, ya que era una planta del árbol, y en ella fue ahorcado, hasta la hora de la oración de la tarde, porque está escrito en las Escrituras, su cuerpo no permanecerá toda la noche. Esto es lo que promueve ahora J.P. Martínez. En el capítulo 13 dice, Yehuda, el jardinero, fíjense lo que dice de qué pasó con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yehuda, el jardinero, sacó el cuerpo de la tumba y lo enterró en la arena, y por ahí pasaban las aguas negras. Los sabios levantaron el fétido cuerpo, lo ataron a la cola de un caballo y se lo llevaron a la reina, con las palabras, este es Yeshua, que se dice que ascendió a los cielos. Yeshua es un falso profeta que atrajo a la gente y los llevó por el mal camino. Y ella por fin se burló de los Nazirim, de los escogidos, de los cristianos. Capítulo 14. Y sus discípulos salieron entre las naciones. 3 fueron a la montaña de Ararat, 3 a Armenia, 3 a Roma. Ahora habla de los apóstoles. Y 3 fueron a los reinos de Grecia, engañando a la gente, pero al final fueron asesinados. Esta es una página que dirige, entre otros, el señor de filosofía judía, al que van muchos cristianos y le dejan lindos comentarios, porque ellos apoyan a Israel. Esta página la crearon para dar respuesta a los cristianos mesiánicos que se convertían al cristianismo. Para los apóstatas mesumadim y los cristianos notzirim, que no hay esperanza, y que todos los herejes y todos los delatores sean destruidos al instante, que el Eterno maldiga a los cristianos, y que todos nuestros enemigos sean prontamente exterminados, y que el reino de la arrogancia sea prontamente desarraigado. A nadie le debe sorprender, porque es la misma oración que hacía Maimónides. El siguiente capítulo, el maestro de la Torá, no trata directamente con Yeshua, sino con su famoso rabino, Eliezer Hurcanus, de finales del siglo II, a principios del siglo II, a quien las autoridades romanas acusaron de herejía. No se especifica el tipo exacto de herejía, pero sostendré que es verdaderamente la herejía cristiana la que está en juego, y que Eliezer fue acusado de estar estrechamente asociado con un estudiante de Yeshua. Demostraré que nuevamente están involucradas las transgresiones sexuales, porque el culto cristiano se caracterizó por atraer a sus miembros a ritos secretos y orgiásticos. Eliezer se convirtió en el doppelganger rabínico de Yeshua, que ejercía con excesos sexuales el poder mágico. Estas son las cosas que dice tu pueblo escogido. La característica más prominente que domina un buen número de historias rabínicas es el sexo, más precisamente la promiscuidad sexual. La promiscuidad sexual ya se presenta como la historia fundamental de la secta cristiana. Su héroe es el hijo de una cierta Miriam y su amante Pandera, nacido fuera del matrimonio porque su madre estaba casada con una cierta Papos ben Judá. El estatus legal entonces de Yeshua es de un bastardo.
Y dice, ningún bastardo será admitido en la congregación del Eterno, hasta la 10ª generación no será admitido en la congregación del Eterno. Un destino que comparte con los eunucos y con los moabitas. Él está excluido de la congregación de Israel. El otro rasgo llamativo de la secta cristiana y su fundador Yechu, solo en el Talmud Babli, en la figura del estudiante Yehoshua ben Paraija, está conectado directamente con la persona de Yechu. Este estudiante no solo era indecente y propenso al sexo, también estableció una adoración a un ladrillo y, como explica el Talmud, llevó a Israel para sus prácticas mágicas. Las restantes alusiones a la magia se conservan en las fuentes del Talmud Yerushalayim, o sea, el Talmud de Jerusalén. Primero, indirectamente a Eliezer ben Hurkenus sobre su inclinación a apoyar su argumento por milagros. Y segundo y más destacado, las dos historias sobre los magos cristianos, Jacob de Kefar y Sama el sanador anónimo, que sanaban en el nombre de Yechu. O sea, ellos no niegan los milagros, niegan que estos milagros fueran por mencionar el nombre de Jesús. Así que lo atañen a la magia, de donde dicen que Jesús hacía sus milagros. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la Biblia dice que Jesús hacía milagros por el demonio? ¿Se acuerdan de eso? Echa demonios en el nombre de Belcebú. ¿Se acuerdan de eso? No ha cambiado nada. Nada ha cambiado. Lo mismo siguen diciendo. ¿Por qué les traje esto a colación? Porque el Talmud tiene que responder. ¿Por qué se reestructuró? Si perdió en el segundo templo, si Mateo 24 no se cumplió. Entonces uno dice, ok, si yo estoy del lado del pueblo histórico, de la analogía de la fe, de la hermenéutica histórica, yo entiendo que efectivamente ellos dicen todo esto porque rechazaron al Mesías y tuvieron que reestructurarse porque el juicio de Dios cayó sobre ellos y se quedaron sin templo. Pero si yo soy dispensacionalista, yo tengo que legitimarlos. Si yo me hago dispensacionalista, yo tengo que justificarlos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un tercer templo, porque Dios lo estipuló. Y tiene que haber otra vez sacrificios. Y tiene que haber otra vez una reconciliación con su esposa mientras él la avienta su bichotita para un lado. Entonces, ¿no les parece como que son demasiadas coincidencias? Es decir, es como si el Talmud y el dispensacionalismo se agarran a besos. Pero bueno, si no me creen, analicémoslo entonces. Analicemos esto. Uno de los elementos sine qua non del dispensacionalismo renfanita es que Israel conserva una identidad permanente por su emparentamiento con Abraham. Israel sigue teniendo un lugar propio, permanente en el plan de Dios y no desaparece como sujeto histórico. ¿Dónde están esos judíos? Pues Guti es uno de ellos, ¿no? Es exactamente lo que enseña el talmudismo. Israel sigue siendo Israel aún después de ser una parvada de pecadores, que es exactamente lo que estaba defendiendo ayer Oseguera. De hecho, todas estas personas, la mayoría de ellos son arminianos y desprecian la elección incondicional y desprecian la idea de remanente, que ayer Gutiérrez está diciendo, esa idea del remanente es calvinista. Por eso no pueden leer Romanos 8, 9 y 10, porque se les atraviesa la elección. Y por eso ayer el señor Oseguera citó como 45 veces Romanos 11, 26, pero nunca cita Romanos 8, 9 y 10. De hecho, citó Romanos 9, donde dice que el pacto y las promesas, todo es de ellos. Sí, a ellos se les concedió todas estas cosas. Pero no siguió leyendo, donde dice, y no todos los que descienden de Israel son israelitas, y no todos los que están emparentados con Abraham son hijos de Abraham. Esas cosas no las leen. Ni tampoco donde dice, Esaú aborrecí, eran gemelos, genéticamente estaban emparentados. De hecho, hace eco de que eran gemelos. Porque se atraviesa la elección, lo aborrecía a pesar de que tenían la misma sangre, porque no se trata de la sangre. Y en su cambio escogía a Jacob, que ni siquiera era el primogénito. Ellos no leen la parte donde dice, y te endureceré. Ellos no leen la parte donde dice, y fueron elegidos como vasos de ira. Esas partes no las leen porque no les conviene, por eso se brincan hasta Romanos capítulo 11. Y por eso el señor Oseguera ayer estaba diciendo que aunque eran una parvada de pecadores, eran el pueblo escogido. Y uno les pregunta si son pueblo escogido y la elección se nos muestra en Romanos capítulo 8, y esa elección está tipificada para justificación y glorificación, porque entonces están yendo al infierno. Y ahí cambian y dicen, no, pues es que sí son pueblo escogido, pero en el futuro. Bueno, si es en el futuro, entonces ya no eres dispensacionalista. Más premilenarista histórico, quizá, pretribulacionista histórico de la restauración futura. Pero tú dices que ya se cumplieron las profecías. Y ese mentado pueblo escogido ahí, yo no lo he escogido por ninguna parte. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dividen el pacto mosaico del pacto abrámico y dicen, no, si rompieron con el pacto mosaico, son una parvada de abortistas, pecadores, homosexuales, genocidas, pero no importa porque están emparentados con la sangre por Abraham. Pero es que resulta que uno les pregunte quién es ese mentado Abraham, porque Abraham no era judío. Y si resulta que es por el emparentamiento a Abraham, pues los palestinos están emparentados con Abraham, genio. Los sirios están emparentados con Abraham. Los iraquíes están emparentados con Abraham. Por eso no puedes utilizar el término antisemita solo para los judíos, porque te metes en un problema. Todos ellos son semitas. Y si todos ellos están emparentados con Abraham, entonces la promesa es para todos ellos, ¿verdad?
Pues no, porque Gálatas dice, las promesas no fueron hechas a las simientes, como hablando de muchos, sino a la simiente que es una, Cristo. Y por eso no leen capítulo 3, Gálatas 3, capítulo 16 en la Biblia. Lo omiten y se brincan hasta Romanos 11. Porque resulta que si yo les pregunto el emparentamiento con Abraham según la sangre, que es lo que está hablando justamente ahí el texto de Romanos 8, 9 y 10, y dice, eso no es por la sangre, pues se les cae el cuento, papá. Y es muy raro, ¿no? Porque ellos aborrecen la elección incondicional que el calvinismo profesa, sacado justamente de lo que encontramos en Romanos 8, 9 y 10 y otros pasajes de la Biblia, pero le rinden una pleitesía incondicional a Israel a pesar del pecado de Israel. Y yo digo, a ver, yo defiendo una elección incondicional que tiene como evidencia las buenas obras, porque fuimos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para andar en estas buenas obras que Él preparó desde de antemano para que anduviéramos en ellas. No fuimos elegidos para andar como burros, fuimos elegidos para ser buenas obras. Y incluso si pecamos, estamos siendo perfeccionados y el que empezó nosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el fin en Cristo Jesús. O sea, la iglesia no es una iglesia asesina. Tú no puedes hablar en esos términos de la iglesia en su elección como puedes hablar de Israel. Sin embargo, ¿por qué ellos sí hacen esto? Entonces ellos tienen una elección incondicional para malas obras. Hasta allá llega el compromiso que tienen con Israel. Rechazan la elección incondicional que es para buenas obras, en cambio aceptan una elección incondicional para malas obras. Es como cuando yo hablo con un católico. Ellos dicen, rechazo la justicia imputada de Cristo, en cambio acepto la justicia infusa. Ok, rechazas la justicia imputada de Cristo, pero en cambio aceptas las buenas obras imputadas de los santos en el purgatorio, lo cual es irónico, porque rechazas la mejor obra, que es la de Jesucristo, que se te imputa como justicia, la rechazas, en cambio aceptas las obras de los santos, que son secundarios y que son contingentes, de hombres falibles y pecadores, las aceptas y rechazas la de Cristo. Es exactamente lo mismo. Rechazas la elección incondicional de la iglesia para buenas obras y en cambio abrazas la elección incondicional de Israel para malas obras. Lo cual es de verdad una barbarie, una estupidez. Es no tener... Pero bueno, lo vas entendiendo. El renfanismo enseña eso. Pero ¿sabes también quién lo enseña? El Talmud. El Talmud dice que Israel puede ser un hijo del diablo, pero sigue siendo Israel. Nada más que hay un problema. Porque no, Israel no era ningún hijo del diablo. Primero tenemos que preguntar quién es Israel. Porque si, por ejemplo, yo leo el capítulo de Primera de Reyes, donde tengo a Elías hablando contra Dios y diciéndole, he quedado solo, Dios hace una distinción y dice, no. Esos que andan adorando a Baal, ellos no son Israel. Ah, caray. Pero no están emparentados con Abraham, no hablan hebreo. Y sin embargo, no son Israel. Y con ese, yo me reservé a Israel. Yo me reservé a Israel. Israel son esas 7,000 rodillas que yo guardé. ¿Y sabes por qué por qué Pablo hace eco de esto? Porque es la elección. Yo me reservé esas 7,000 rodillas. Yo guardé esas rodillas. Ese es Israel. Israel siempre ha sido un remanente que yo me he guardado. Y ayer Asaf le tiró una bomba a Guti. Y le dijo, oye Gutiérrez, ¿y el remanente no podrá estar en Argentina? ¿Y no podrá estar en Nueva York? Se les cae el cuento porque ellos tienen un pacto con la tierra. O sea, el remanente tiene que estar en la tierra, papá. Porque si está en Nueva York, y si está en Argentina, y si hay judíos salvos en México, entonces ¿de qué carajo sirve la tierra? Se les cae el cuento. Y entonces ayer el señor Totocayo vino y me separó también, fíjese nada más todo lo que hacen, separó el aspecto soteriológico del aspecto de la tierra. Dijo, una cosa es la salvación y otra cosa es la tierra. O sea, esta gente babea por piedras. O sea que Matías, Eduardo Gutiérrez se considera judío. Sí, él se considera judío, él dice que esa tierra es de él. También separan eso. No, la salvación es una cosa. La tierra es otra. O sea, su compromiso de los dispensacionistas es la tierra. Bueno, pero vamos a ver si efectivamente lo que enseña el renfanismo es lo mismo que enseña el Talmud. Israel sigue teniendo un lugar propio, dice, y permanente en el plan de Dios, aunque sean una parva de pecadores. Eso mismo enseña el talmudismo. ¿Dónde? En Sanedrín 44a. De aquí se infiere que aún cuando el pueblo de Israel ha pecado, él sigue siendo Israel. Luego no se quejen. Uno dice, ¿por qué hay tantas coincidencias? Ah, porque están siguiendo el guión de ellos. Por eso esta vaina aparece apenas en el siglo XIX, estas interpretaciones. Nadie en la iglesia hubiera aceptado esta vaina. Dice por acá, rechazo el renfanismo y al calvinismo, los dos se saltan la fe puesta en Cristo. El que cree será salvo. Somos salvos por creer en Jesús y su elección es Cristo. ¿De qué estás hablando? Los calvinistas creen que debes de creer en Jesús. De hecho, yo he dicho, ellos se quejan, por ejemplo, le hacen una crítica al calvinismo y dicen, el calvinismo cree que debe ser regenerado antes para que puedas creer. Sí, eso creen algunos calvinistas para ser consistentes y que el sistema sea sólido.
Pero los arminianos creen que hay una gracia antes, que le llaman gracia previniente, que Dios le da a todos para que puedas creer. O sea, no es diferente, ¿eh? Los provisionistas ni siquiera creen, ellos creen que la fe que ellos tienen, ¿no? O sea, voluntariamente ellos tienen esa fe, la producen. Cuando escuchan el evangelio creen. Todos buscan que su sistema funcione. Entonces, eso que estás diciendo es falso. Eso que estás diciendo es falso. Sí, los calvinistas creen que debes de creer en Cristo. Tú te puedes pelear con la regeneración previa de los calvinistas. Spurgeon les tiró durísimo con eso, ¿no? Pero no te puedes hacer el cancherito con el asunto de la regeneración de la gracia previniente, porque también la gracia previniente es un ad hoc. O sea, se mete en el sistema para que el sistema funcione. Como no queremos elección individual, sino elección corporativa, ¿cómo le hacemos? Pues le damos gracia a todos a la roña. ¿Ah? Vamos, si todos los sistemas tienen sus huecos, no te vengas a cancherear, todos tienen sus huecos. Todos los sistemas tienen huecos. ¿Sabes dónde explotan todos los sistemas? En el caso de los niños. Entonces debes de dejar de escuchar a Rudy y debes de empezar a investigar realmente qué creen los sistemas. Porque no hay ninguna razón para decir que existe una gracia previniente en donde Dios se compromete a darles gracia a todos. Eso no está en la Biblia, eso es un elemento ad hoc para que funcione el sistema. Es como cuando tú vas a... Yo tengo un hermano que es mecánico. A veces me burlo de él porque cuando desarma motores, él desarma los motores y luego los vuelve a armar, siempre quedan tornillos. Y digo, ¿qué? ¿Esos tornillos que no forman parte del motor? Sí, el motor funciona. El carro anda muy bien, pero esos tornillos también formaban parte, papá. ¿Por qué están acá sueltos? ¿Les ha pasado? No pasa nada, ya funciona. Sí, pero los tornillos, papi, acá hay 7 tornillos. De esos tienen que ir a algún lado. Bueno, así los sistemas, las cosmovisiones, lo que intentan hacer es integrar de la mejor forma una explicación a la forma en que nos desenvolvemos en la teología. Yo se los he dicho, si el problema es que usted sea provisionista, papito, usted puede creer lo que le venga en gana, el problema es cómo integra todas las cosas en su teología. El problema no es decir, los calvinistas creen que unos se salvan y otros se pierden. El problema no es decir esas cosas, el problema es cómo integras todo en la teología. Y tampoco creas que el calvinismo tiene huecos, también el arminianismo, también el luteranismo, el catolicismo, el tomismo, el molinismo, todos tienen huecos, porque todos son intentos humanos falibles de explicar de la mejor forma posible cómo integramos todas estas áreas en nuestro quehacer teológico. Entonces, esto que estás escribiendo aquí, te lo digo con todo respeto, es un simplismo brutal. Pero bueno, vamos a continuar acá. Entonces acá, mira, aquí tenemos el Talmud babilónico diciendo exactamente lo mismo que enseñan hoy los dispensacionalistas. Una persona que está dentro de la teología histórica, obviamente dice, yo no creo esto, pero ellos sí tienen que creer esto. Cuando, pues no sé, Matías, él usa kipá y toda esa vaina, él dice que es judío, que encontró sus raíces hebreas. Antes decía que era gentil, pero se puso a investigar sus raíces hebreas y las encontró. ¿Saben qué? Les voy a decir qué hice y les voy a tener esa sorpresa. Mandé pedir un kit de ADN. Y me voy a hacer una prueba de kit de ADN aquí enfrente de ustedes. Es muy probable que va a salir con un porcentaje judío. Entonces voy a reclamar la tierra también como Guti. Esas payasadas forman parte de esos elementos de somos especiales por ser judíos. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos acá otro de los elementos del renfanismo. Las promesas ligadas a la tierra por la cual babean deben cumplirse de manera real y territorial, no en Cristo. O sea, el reposo no es Cristo a la roña. Aunque dice Hebreos que es Cristo y que Josué no les dio el reposo, porque Josué hablaba de otro reposo, como también David hablaba de otro reposo, y como Abraham dice que esperaba otra tierra, que es la tierra celestial. No, a la roña. Eso no lo puedes leer así. Tiene que ser tierra, piedras. Literales, piedras en Medio Oriente, aunque las piedras estén esclavas y produzcan hijos para perdición y que estén asociadas con Agar la esclava. No, tiene que ser piedras a la roña. Y todas las partes en la Biblia donde dice que ya se les dio desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates, que ya señorearon, no es cierto. Todo eso es mentira. Ellos son más sabios que Dios. Y Josué les dio la tierra y tomaron la tierra, falso. Y en Primera de Reyes dice que Salomón señoreaba sobre todas esas promesas, falso todo. Tienen que tener, porque nada más tomaron el 99.77 y les falta una piedra que está en el Líbano y tienen que ir por ella. Bien, pues lo mismo dice el Talmud. Y por eso el Talmud y estos del Likud hablan del gran Israel, que es presentado como ese deber religioso permanente por el cual ellos deben de pelear.
Por eso el sionismo es un cáncer, porque el sionismo hace una interpretación bíblica y bajo esa interpretación bíblica, según como un Estado moderno, remodela Medio Oriente. Nadie podría hacer eso. La razón por la cual nosotros criticamos la doctrina manifiesto de Estados Unidos es porque bajo interpretaciones de que ellos son los escogidos, terminan cargándose toda Latinoamérica. Si nosotros vivimos en una sociedad que se rige por el derecho internacional, que es uno de los elementos, por supuesto, de Occidente, uno dice, pero ¿por qué rayos tú tienes privilegios basados en un libro sagrado? Que mira, que yo amo ese libro sagrado. Pero si vamos a hacer esas cosas bajo el libro sagrado, pues el mundo se va al carajo. Bueno, pues ¿qué dice el Talmud de Babilonia? Dice, la persona debe residir siempre en la tierra de Israel, incluso en una ciudad mayoritariamente gentil, y no puede residir fuera de la tierra, ni siquiera en una ciudad mayoritariamente judía. Entonces la obligación de ellos es, esa tierra es de ellos. Lo mismo que dice el renfanismo. ¿No les parece a ustedes extraño, hermanos? ¿No les parece a ustedes extraño esta vaina? ¿Tantas coincidencias? Que ahora pastores abiertamente te manden a leer el Talmud, como el piojoso de J.P. Martínez. ¿No les parece que ahora Guti se ponga kipá y dice que es judío? Que ahora Armando Alduchin celebre Sukkot. Que allá Walter se esté empinado en el muro de los lamentos todos los días. ¿No les parece a ustedes raro esa vaina? ¿No les parece como que es demasiado extraño? Sí, hace 20, 30 años no te das cuenta de esto. Hoy lo ves y dices, oigan, sí. ¿No les parece raro que Alduchin tenga todos los epítetos posibles hacia el Islam, pero ni uno solo sobre el judaísmo, que también es una religión contraria a la sociedad occidental, a nuestra cultura, a nuestra forma de vida? ¿No les parece extraño? Pero bueno, vamos a continuar. El renfanismo dice que Israel no es absorbida, sino que conserva una distinción. El pueblo judío es diferente. Hay un emparentamiento con Abraham. Bueno, pues lo mismo dice el talmudismo, que las naciones tienen que comparecer por haber vilipendiado a Israel. Eso dice el Talmud. Todas las naciones, todos los que critiquen a Israel en el día del juicio final, tienen que comparecer. Aunque hayan hecho buenas cosas. Si tú hiciste buenas obras en la vida, si tú alimentaste a los pobres, si tú viviste la verdadera religión, te acordaste de las ancianas, de las huérfanos, de los niños, pero criticaste a Israel, tú tienes que comparecer. Pues es lo mismo que dicen estos talmúdicos con Génesis 12. Que si tú criticas a Israel te va a dar cáncer en los intestinos. Que si tú te metes con Israel te va a caer maldición. Ahora está la asesora espiritual de Donald Trump, Paula White, pidiendo el diezmo. Manden el diezmo a Israel para que seas bendecido. Bibi Netanyahu dice, nosotros simplemente estamos bendiciendo a las naciones cumpliendo Génesis 12. El señor que estuvo con Alpizar, este señor judío, dice que Israel es la policía del mundo. ¿No les parece extraño, hermanos? ¿No les parece extraño todas las coincidencias que hay entre el renfanismo y el talmudismo? Vamos a ver qué dice el Talmud. Entonces entró primero el reino de Roma por razón de su importancia. Aquí está hablando del juicio, cómo Roma se presenta. Y Roma no tiene escapatoria, aunque Roma haya creado una civilización, aunque Roma haya hecho buenas obras, aunque Roma haya... No, porque atacó a Israel. Pero eso es lo mismo que dicen los hasídicos. Roma tiene que caer. Y Roma, ¿sabes quiénes son? Nosotros somos Roma. Nosotros somos Roma. Por eso los hasídicos dicen que Roma, que está representada por Estados Unidos, que es su aliado, pues aquí no existen aliados, papá, y que representa al cristianismo, tiene que caer. Tiene que caer para que se cumpla, que todos aquellos que atacaron a Israel tienen que pagar. Entonces fíjense cómo utilizan incluso la narrativa para sacar ventaja, ¿no? Ahorita a Estados Unidos les sirve para destruir a Persia, que es lo que dice justamente el Talmud. Y por eso no les parece raro que Alduchin hable de Irán como si fuera la Persia de las profecías. Es que ellos no están leyendo las profecías con la iglesia, están leyendo con el Talmud. Dice Pache, David Wood llevó un judío mesiánico a su canal que dice que los comentarios del Talmud no son creídos por todos los judíos como los de Jesús. ¿Qué piensa de eso? Le creo totalmente porque el 45 o el 47% de los judíos son ateos. Es decir, primero habría que hacerlos creer en Dios. Y luego después hacerlos creer en un sistema religioso, ¿no? Son ateos. Pero los que están comprometidos con seguir el Talmud sí lo creen. Continuamos. La restauración futura de los renfanitas. Israel tiene que ser restaurado. Bueno, ya empezó la restauración, más que Guti los tiene en pausa. Y a Oseguera le metió 37 pausas ayer al debate. Ya los tienen, nada más que en pausa, no están pausados. Ezequiel 37... Dios sopló en un hueso. El hueso se levantó, pero el hueso no tenía vesícula. La vesícula en el texto
significa que regresarán a la tierra de Jerusalén. La vesícula simboliza la tierra completa. Entonces, Pacheco, cuando tú lees Ezequiel 37, debes entender que está una pausa en Ezequiel 37. Es decir, a ver, primero Dios dice claramente, sopla sobre los huesos. Dios sopla sobre los huesos y ahí habla de la nación muerta. Está muerta porque no ha tenido la piedra del Líbano que Dios le prometió. Tenemos que entender entonces que en el futuro, cuando Israel regrese a la tierra, ahí la profecía se cumple totalmente. Quiero que me traigan a Rufat. Yo no quiero a Pacheco, quiero a Rufat. Quiero nalguear a Rufat. Sí, nalguearlo. Oh, sí, yeah. Entonces, hay profecías que se van cumpliendo en partes, como una barra de videojuego. Por ejemplo, cuando Jesús vino, Él no cumplió la profecía de traer paz. La profecía de traer paz se cumple en el futuro. Entonces, cuando leemos Ezequiel 37, la profecía se cumple en el futuro. Y entonces no hay problema que ellos sean asesinos, Pacheco. Porque la iglesia es asesina. Los luteranos son asesinos. Y nosotros no nos sorprendemos de que sean asesinos, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Si los luteranos son asesinos y son la iglesia, entonces ¿por qué Israel no puede ser asesino? Todos podemos ser asesinos, Pacheco. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, una hipótesis, Pacheco, para saber lo que hay en tu corazón. Si está Israel por un lado y está Palestina por otro lado, y les va a caer una bomba nuclear que va a matar a 700 millones de personas, ¿a quién tú decides que se maten? Yo decido que se maten a los palestinos, Pacheco. Nadie puede amar tanto a su prójimo que no quiera que mueran los palestinos. Es normal el que se mate a los palestinos, Pacheco. Entonces, eres cobarde por no responder, ¿verdad? Lo último que quiero decir, porque vienen aquí a defenderte, es que, a ver, vamos a ver. Esta es una hipótesis, por supuesto. Yo no quiero que los... O sea, sí quiero, pero no me saquen shorts. Lo último que quiero decir es esto. Vamos a ver. Si hay una iglesia y hay una sinagoga y va a caer una bomba, ¿en dónde quieres que tú caiga? En ninguna. No, Pacheco, tiene que caer en la sinagoga. Aunque yo acabo de decir que Lutero fue antisemita por decir que se destruyan las sinagogas, acá sí se vale decir que se destruyan las sinagogas. ¿Por qué? Porque si se destruyen con fin de lavarle la cara a Israel, entonces ahí sí, Pacheco. ¿Ves? Tráeme a Rufat para nalguearlo. Yo quiero con este pamper nalguear a Rufat. Lo voy a nalguear, oye, así nalguear es lo que a mí me gusta, Pacheco. Un saludo al buen Guti, ¿no? Siempre, el buen Guti nos da mucho contenido. Te queremos, viejillo. Nada más que ya te debes de jubilar, papá. Voy a destruir la nariz aquí, gente, ¿no? Mi niño. Vamos a continuar. No saquen shorts. Respeten al viejito, ¿eh? Ah, el Guti sabe que lo quiero. Es judío el Guti. Es como si... Con Guti no es como debatir con un cristiano, es debatir con un judío. Cuando ustedes debatan con Guti, hagan de cuenta que están debatiendo con un judío. Si colapsan las redes, yo me hago imitador, papá. Yo me hago imitador al toque, ¿eh? Tengo una capacidad para imitarlos. Me voy a hacer imitador al toque de esta gente. Cuidado, gente. Bueno, vamos a continuar, preciosos.
Ya, Guti, ya déjate de vaina. No, ayer le estaba diciendo, a Saf le decía, ayer le estaba diciendo, Guti, ya ponte a debatir con los católicos. Ya dijo que ya iba a dejar esto por la paz. Ya iba a dejar esto por la paz y que ya iba a empezar otra vez a hacer apologética contra el catolicismo. Entonces ya va a empezar otra vez a hacer apologética contra el catolicismo. Gracias, Guti. Eso es lo que queremos. Ahora nos falta sacar a Daimon, a Bolaines, al Duchin. Bueno, ya Bolaines ya anda en las últimas. Nos falta sacar a Daimon, al Duchin, Garilí, a Jaciel y a los que se ven. Bueno, JP Martínez es un cero a la izquierda, lo ven 3 chícharos. Pero hay que meterle presión porque está canijo, mi gente. Pacheco, hace muchos días, Pacheco, que no has hablado del catolicismo y no tengo contenido, Pacheco. Yo te he pedido que por favor, Pacheco, hables del catolicismo para que me des un poco de contenido. Ya, Plasencia, cálmate. Ya te vamos a dar contenido también. ¿Cómo lloras? Vamos a ver, continuamos. Dice por acá el Talmud. Estamos hablando de la reunión de todos en Israel. Y dice por acá: ¿y por qué vieron apropiado instituir la bendición de la reunión de los exiliados después de la bendición de los años? Aquí está citando el Talmud en el Megilá, en el 17b, que habla efectivamente lo mismo acá del renfanismo, la restauración futura de este pueblo, ¿no? Parece ser que ellos han estado leyendo la Biblia con el Talmud a un lado. La Jerusalén terrenal sigue teniendo una centralidad en el futuro profético. Es lo mismo que dice el talmudismo, que la exaltación de los justos será situada en Jerusalén. Por eso quieren su tercer templo, papá. Y por eso dice, ¿y dónde será exaltado el poder de los justos? En Jerusalén. ¿Ya están viendo todas las coincidencias? Es como si ellos agarraron la Biblia, Scofield y Derby agarraron la Biblia y empezaron a leer y, a ver, ¿qué dice el Talmud aquí? El Talmud dice esto. Entonces así tiene que ser la interpretación de Romanos y Apocalipsis con el Talmud. Horrible. Se espera en el renfanismo la reestructuración del templo, ¿verdad? En el futuro de la economía escatológica. El Talmud dice exactamente lo mismo. Habla de la llegada de la futura del servicio al templo. Y después de la oración llegará el servicio al templo. Porque recuerden que ahora ellos simplemente hacen oraciones. Necesitan el templo, no tienen templo. Están esperando el templo. Por eso la división entre los judíos sionistas y los judíos no sionistas. La división de los judíos sionistas es muy interesante porque mucha gente dice, los Natura y Carta no nos odian. Están en contra del sionismo. Los Natura y Carta también creen que nosotros vamos a ser sus esclavos. Lo que pasa es la gran diferencia entre los sionistas y los no sionistas es muy sencilla. Los sionistas creen que ellos deben acelerar la venida del Mesías. Deben construir el templo. Los no sionistas creen que eso lo debe hacer el Mesías. Pero todo lo que se dice alrededor es exactamente lo mismo. Entonces, quieren un templo y es lo que nos dice el renfanismo. Exactamente lo mismo. Habrá una fase mesiánica futura donde la historia no solo será un estado celestial, sino que estará ahí en esas tierras que a Guti lo hacen babear. Y así también son entendidos los profetas en el Talmud. Todos los profetas profetizaron con los días al Mesías en el tiempo venidero, en esa Jerusalén terrenal. Dale. Come on, come on, come on, come on. Hey. No me hables. Come on. Yeah. Si quitas a Cristo no queda virtud. Come on, come on. No me hables de sombras si tengo la luz. No me den las cisternas, no tengo a Jesús. Todo converge y se clava en la cruz. Si quitas a Cristo no queda virtud. Decreto eterno, pacto en unidad, sin tiempo ni forma, pura voluntad. No fue respuesta, fue causalidad, redención dispuesta desde la eternidad. El Padre determina firme intención, el Hijo se entrega plena sujeción, el Espíritu aplica viva ejecución. Todo definido, sin variación. Antes del polvo ya hay dirección, antes del fallo ya hay solución. Todo en la historia, misma visión. Cristo en el centro, eje y razón. Yeah, 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 yeah. Pacto de obras, paz inicial, Adán como cabeza, orden federal. Un solo acto, caída total. Todo el linaje queda igual. Quiebre real, sin capacidad. Culpa imputada, sin neutralidad. No hay punto medio, ni otra opción. O en el primero o en redención. Y en la promesa surge la vía. Simiente anunciada, rompe la línea. Gracias se abre desde ese día. Todo el avance sigue esa guía. No me hable de sombras si tengo la luz. No me den los sistemas, yo tengo a Jesús. Todo converge y se clava en la cruz. Si quitas a Cristo no queda virtud. Hey, hey. No me hables de sombras si tengo la luz. No me den los sistemas, yo tengo a Jesús.
línea que avanza sin división. Padre de fe, promesa en acción, no geografía, es redención. Ley que desciende sin justificar, donde este pecado no puede salvar. Rompe el orgullo, deja sin voz, empuja a Cristo, revela a Dios. Trono que apunta sin sostener, reino prometido que ha de venir. Todo incompleto, deja ver que solo en uno puede cumplir. Si quitas a Cristo no queda virtud. No me hables de sombras si tengo la luz. No me vengas si temas, yo tengo a Jesús. Todo converge y se clava en la cruz. Si quitas a Cristo no queda virtud. Tú ves bandera, yo veo a Cristo. Tú fuerza el texto, yo leo el sentido. Mete la estrella donde no ha ido. Rompe la línea, pierdes el hilo. Busca en la tierra, cambias el foco. Mueves el centro, te vuelves loco. Si no es en Cristo, no hay contenido. Todo tu esquema queda vacío. No me hables de sombra, tengo la luz. No me vengas si temas, yo tengo a Jesús. Come on. Todo converge y se clava en la cruz. Yeah. Si quitas a Cristo